Bienvenidos a Economía para Todos. Hoy estamos acabando el mes, es 31 de mayo, que mes más largo, y un mes en el que han pasado cantidad de cosas. Así que vamos a ir poco a poco con algunos de los temas interesantes, porque aparte de la corrupción, después está la vergüenza, por supuesto, que da la corrupción, pero la vergüenza de algunos en particular, como es en el caso nuestro que tratamos aquí, es el caso de Escrivá. José Luis Escrivá, que es ahora el gobernador del Banco de España, es que avergüenza al Banco de España. Yo no sé cómo no se avergüenza a sí mismo de lo que está haciendo en un año solo que lleva ahí con el Banco de España. Ya quiere perpetuarse en el poder como si fuera un dictador cualquiera. Ha desprestigiado totalmente el servicio de estudios, que no vamos a decir que es el mejor del planeta porque eso solo lo dice Sánchez, pero sí que es uno de los mejores del mundo. Se ha ido el jefe de economía, ahora se quiere llevar a unos cuantos a Barcelona, por cierto, al segundo del que se ha ido. En fin, dice que no puede hablar de las pensiones el Banco de España porque no tiene capacidad. Que no tiene capacidad el Banco de España para hacer informes del sistema de pensiones. No me cuente milongas. Bueno, está al servicio de lo que quiera Sánchez. Si estamos en el cohete, en el cohete. Si ahora en vez del cohete es el planeta. Lo que sea. Y esto es una vergüenza absoluta. Después vamos con otra vergüenza, en este caso del gobierno, con el asunto de la OPA del BBVA, porque ya nos hizo avergonzarnos con lo de la consulta esta que podía contestar hasta Spiderman si quería, gente que ni le importa el banco, ni es accionista, ni nada, que pondría cachondadas ahí. Y por eso no sabemos muy bien los resultados. Lo que sí sabemos es que lo han elevado al Consejo de Ministros para ganar un mes. ¿Para qué? Para al final acabar haciendo lo que quiera Puigdemont. ¿Qué es? Que no salga poner tales condiciones al banco, al BBV, que desista. Pues claro, si le empiezas a decir no puedes echar a nadie, no puedes cerrar oficinas, no puedes no sé qué, no puedes no sé cuánto, pues seguramente pues habrá que desistir. Ya lo veremos. De momento, patada al balón, como con casi todo. El apagón, patada al balón. Seguimos sin saber oficialmente qué pasó. Extraoficialmente ya lo sabemos de sobra, y además lo sabemos desde, no sé si el primer día, pero el segundo o el tercero. Bueno, pues otra vergüenza. Les vamos a contar que las eléctricas sí que están interesadas en pedir al gobierno ya en conjunto que no se cierren las nucleares. Vamos a ver lo que ocurre, vamos con todo esto y más. Y hoy con Domingo Soriano. Muy buenas, Domingo, que hacía mucho tiempo, porque como eres tan difícil, hijo, y ya no les digo Luis Fernando Quintero, porque a ver, tu dinero nunca duerme. Con ánimo de lucro. Con ánimo de lucro. Píllale, píllale aquí, Federico, no sé qué. No. Mi participación contigo es irrenunciable. Sí, pero si eso no digo. Digo que sois difíciles de encontrar y de que vengáis. Así que os agradezco mucho que estéis juntos, además, porque cada uno se complementan bien, porque tiene una especialidad. Luego saben de todo, porque saben de todo, pero tienen algunas especialidades y vamos a ir con ellas, porque no sé qué os parece, pero a mí lo de José Luis Escrivá, que ya era un tipo que me caía rematadamente mal, porque ya se le veía que era un sectario y un airado y un cómo se comportaba con sus subalternos o con la gente que le acompaña, su equipo. Ya estando en el ministerio se le fueron 7 u 8, ya antes tenía fama de ser un tipo pues airado. Yo no me voy a ir de copas con él, me importa un rábano que sea airado conmigo, porque no lo va a ser nunca, pero hombre, eso también te dice mucho de las personas. Y ahora ya lo que faltaba era, pues ahora que estoy en el Banco de España, pues voy a intentar estar aquí todo el tiempo que, pues como Maduro ya, venga, pues venga, cambio los estatutos y yo me perpetúo aquí. Y encima, lo peor es que dice que el servicio de estudios, al que ha denigrado totalmente con el informe anual que hicieron, aparte del desprestigio, dice que no tiene capacidad para, por ejemplo, un asunto que le interesa mucho a Domingo y a todos nosotros, por supuesto, que es el futuro de las pensiones en España. Dice que no tiene capacidad el Banco de España para analizar cómo está el servicio de estudios. ¿Y a ti? ¿Qué te parece esto? Sí, no sé si sería peor que fuera verdad o que sea mentira. O sea, si es verdad que el servicio de estudios del Banco de España no tiene capacidad para analizar las pensiones, analizar las perspectivas financieras, eso sería muy preocupante. Dices, entonces los recursos de esa institución es que no tiene recursos. ¿Por qué no tiene recursos? Que proteste entonces como gobernador, que diga, oiga,
gobierno, deme usted más recursos, porque estamos hablando de la principal institución en el ámbito económico en España, y además ahora que vivimos en la eurozona, digamos que muchas de las funciones tradicionales que podía tener un banco central pues están más en Frankfurt, en el Banco Central Europeo. Precisamente si hay una función que le queda, aparte de la supervisión, del control, evidentemente el sistema financiero pues podría ser esa especie de labor un poco como gran referente en lo cuanto que ha hecho siempre el Banco lo que ha hecho España. siempre, un poco referente para la sociedad, de análisis de las grandes tendencias de la economía española, porque además en general el Y Banco los efectos de las medidas que se toman. Sí, pero nunca se ha metido mucho en cuestiones políticas del día a día. Lo ha mirado más como las grandes tendencias o cuando ha habido leyes que cambiaban de forma sustancial un apartado importante del ámbito económico, pues ha dado su opinión sobre cuáles podían ser los efectos. Normalmente, además, a través de técnicos, pues con bastante poco perfil político, que no se les asociaba un perfil político, simplemente pues lo analizaban pues con las herramientas de un técnico que se pone a mirar cuáles van a ser las consecuencias. Pero bueno, es que han analizado la vivienda, han analizado años la vivienda, el SMI, o sea, efectos de cosas que preocupan a la gente y que están encima de la mesa. Y ha dicho, yo de todo eso no digo ni pío, la jornada laboral ni pío, lo otro ni pío, la economía va a ir fenomenal, ya veremos luego. O sea, por eso digo que si es verdad es preocupante, y si es mentira, pues casi peor, porque entonces dices, oiga, entonces solo por el miedo a que alguno de esos informes, o todos, sean desfavorables al gobierno del que usted viene, entonces lo que hace es cargarse en la práctica a ese servicio de estudios, echarlo a los pies de los caballos, o al menos lanzarle la idea a la sociedad de que es un servicio de estudios poco fiable, o que sus conclusiones no son lo suficientemente sólidas, y que es mejor o que no la saque, o que si la saca pues que no le hagamos caso. Muy preocupante. Yo fíjate que creo que va más allá, Creo que va más allá, y además por todo lo que estamos viendo y lo que se ha explicado ya del señor Escrivá. Yo recuerdo, al poco de ser nombrado gobernador del Banco de España, leía columnas de gente que le conocía de su época anterior y que señalaba, precisamente había llegado a uno de los puestos que ansiaba en su vida profesional. Cuando llegó a la AIREF, él, a quien quería escucharle, le contaba que uno de sus proyectos y uno de sus deseos en la vida era llegar a gobernador del Banco de España, porque además tenía un proyecto muy concreto para el Banco de España, que era convertirlo en un organismo de apoyo y ayuda y asesoría del gobierno de turno. Él creía que el papel que tenía que jugar el Banco de España era más como un CIS económico del gobierno. Y yo creo que lo que está haciendo es precisamente eso. Es decir, claro, vamos a hacer un servicio de estudios que le haga estudios al gobierno para que le ayude en su acción de gobierno. Por supuesto, el resto de la acción política que vamos a realizar desde el Banco de España va a ir en esa línea, y por supuesto lo que no va a seguir haciendo el Banco de España es configurando una institución que sirva de check and balance, de contrapoder, institución de control de la calidad democrática de España en el ámbito económico, que es lo que con mucho prestigio, con mucho esfuerzo, se había ganado la vitola de ser durante estos últimos años. No, pero es que encima nos habla del sistema de pensiones que él ha hecho, informes en la AIREF, antes en el BBV, desde el Ministerio ha hecho sus propias reformas. ¿Qué pasa? Que tus reformas te han salido como el PA, y no, tendrías que, si fueras coherente y fuera un tipo por derecho, diría, pues mira, al sistema de pensiones, aparte de lo que yo hice, pues hay que hacer más cosas porque me he quedado corto, porque esto, o sea, vamos, quiero decir, ser un tipo, joder, un tipo con sentido común y con sentido de Estado, y no un pringao ahí que ahora está tirado a la alfombra de Pedro Sánchez, que es un tipo que además está ya como el Titanic, que eso ya es, las ratas están huyendo como de la peste. O sea, sí, pero a ver, a mí no me gustaría que el Banco de España se convirtiera en esa especie de 23º ministerio que está describiendo Luis Fernando. Pues una especie de órgano más. Pero si va a ser así, por lo menos que lo digan. Es
Si dices, oye, mira, no, yo tengo esa visión del Banco de España, yo no estoy muy de acuerdo, a mí me parece mejor un organismo independiente que hace un poco de controlador al gobierno, en esa mezcla, además, la IREF en la parte más fiscal, el Banco de España más analizando los efectos de determinadas políticas, como decías tú antes, pero llegas y dices, no, yo creo que tiene que ser un 23º ministerio o una especie de oficina económica de la Moncloa. Entonces, dilo y cierra la oficina económica de la Moncloa, explícalo, ¿no? Y explícalo, y también, pues los trabajadores del Banco de España ya saben a lo que les toca, que a partir de ahora ya no es ser un organismo independiente, sino que tienen que ser dependientes del gobierno, del Ministerio de Economía, pues no sé, empezarán a ir a las reuniones de política económica en los consejos de ministros, que les reserven ahí unos asientos y que cuando se estén discutiendo... No, lo digo de verdad. Y entonces, bueno, oye, seguro que hay otros países en los que los bancos centrales dependen de forma más... orgánica, ya no solo jerárquica, porque al final el Banco de España como organismo pues estará no sé, estará asociado al Ministerio de Economía, pero en general que los nombramientos y la acción política del Banco de España está ligada a la del gobierno, pero explícalo así. Pero lo que no puedes hacer es un organismo que siempre ha tenido unas características, es decir, lo voy a intentar cambiar por la puerta de atrás, sin decirlo en un nombramiento que cuando se te nombró ya fue muy polémico, en el que ya hubo mucha gente que dijo, oiga, esto puede socavar la independencia del Banco de España, y tú pusiste cara de no va a ser así, yo voy a mantenerlo, el Banco de España va a mantener su prestigio. Pues eso ya es... No es cierto. No, ya todo empezó mal, pero ya breve, Luis Fer, todo empezó, que tenemos más tiempo, todo empezó mal cuando, por primera vez en democracia, Sánchez dijo, yo nombro al gobernador y al subgobernador, que nunca había pasado. Todos eran profesionales, cada uno con su idea política, pero siempre el que gobernaba, el gobierno nombraba al gobernador y la oposición decía que el subgobernador. Y eran todo gente de súper prestigio y súper independientes. Y esto se ha convertido en el CISDE, como decías, o en cualquier otro organismo dependiente de la Moncloa. O sea, es que lo está haciendo además de manera sistemática. Y yo simplemente recordar que además de ser una institución independiente que ha servido de contrapoder, no deja de ser el regulador del sistema financiero en España. Es decir, es el encargado de gobernar a los bancos en España, dicho mal y pronto. Claro, si tú conviertes a esa institución en una institución de parte, digamos, es un ejercicio también de imposición de determinadas ideas y de determinadas posiciones al sistema financiero. ¿De qué manera se van a poner en contra determinados bancos del gobierno si además de ponerse en contra del gobierno también se ponen contra al regulador? ¿Qué van a decir los bancos de medidas como el impuestazo a la banca ante el regulador si saben que el regulador ya no es independiente, sino que además es de parte? Quiero decir que las consecuencias del giro que le está dando el señor Escrivá al Banco de España, además sin ningún tipo de disimulo, va mucho más allá de lo que es eliminar uno de los contrapoderes especiales que había en España, en la democracia española, ante la puesta en marcha de políticas económicas por parte de cada gobierno, ¿no? Bueno, tengo pocas dudas de cómo va a evolucionar el asunto porque irá a peor, pero ahora es el momento de hablar con el banco más solvente de España, que es Banca March, y además es un banco que la confianza que genera precisamente es su solvencia. Y vamos a hablar además con el director de comunicación del banco, porque es David Espeja, que ya nos escucha, que tiene muchas cosas que contarnos. Señor Espeja, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmen. Bueno, pues hablando con el banco más solvente de España, que genera una confianza importante en estos momentos en los que la verdad no sabemos para dónde mirar, ¿qué están ofreciendo ustedes a sus clientes para darles esa confianza en esos ahorros que les ha costado tanto conseguir, o qué inversiones les están ofreciendo, eso quiere decir, a sus clientes o a potenciales nuevos clientes? Pues os cuento. Bueno, lo primero de todo, nuestra oferta es muy amplia. Abarca opciones enfocadas desde al ahorrador más conservador hasta el inversor más sofisticado. Pero en un entorno de incertidumbre, como tú estabas describiendo, pensamos que lo más importante es contar con una entidad solvente como Banca March,
y con un asesoramiento experto y personalizado. Por concretar algo de la oferta, como me pedías, pues mencionaré 3 ejemplos. Para los ahorradores que no quieren nada de riesgo, destacaría el depósito flexible Avantio 6 meses, que ofrece un interés del 2,11% TAE, y para el inversor conservador destacaría 2 alternativas. Por un lado, la gestión discrecional de carteras de renta fija óptima, que invierte en una cartera de fondos de renta fija de alta calidad crediticia, con una rentabilidad esperada superior al 2,7%. Y por otro lado, también la SICAV institucional Torrenova de Inversiones, que es una de las mayores SICAVs de España, con más de 1.000 millones de euros de patrimonio gestionado y que además representa una de nuestras señas de identidad, que es la coinversión. En otras ocasiones, señor Espeja, hemos hablado con ustedes de la coinversión. Creo no equivocarme si es, o sea, vamos a ver, si tu banco, que es el banco más solvente, que es Bancamark, te ofrece productos en los que invierten los propios accionistas y seguro que trabajadores también del propio banco, pues eso es la bomba, ¿no? De tranquilidad que te debe dar. Pues efectivamente, además es que lo has descrito muy bien, Carmen. Pero bueno, intentaré hacer un acercamiento un poco más próximo a lo que nosotros definimos como coinversión. En primer lugar, decir que es una propuesta de valor única en el mercado y de forma muy resumida, ¿qué es lo que hacemos? Invitamos a nuestros clientes a participar en los mismos vehículos de inversión o proyectos en los que invierten los accionistas del banco. Por lo tanto, los clientes se convierten en nuestros socios y vamos con ellos de la mano de principio a fin de la inversión. ¿Y esto qué representa? Pues la mayor expresión de alineación de intereses. Nuestros clientes, ¿cómo pueden coinvertir con Bancamark? Pues lo pueden hacer principalmente de 3 formas. Una de ellas, que es una solución líquida, es decir, que se puede disponer del dinero, que son las SICAVs institucionales, como he comentado anteriormente, que están gestionadas desde hace más de 20 años. En segundo lugar, la otra opción serían las inversiones alternativas, que consiste en invertir en diferentes proyectos, en muchos casos de economía real, como pueden ser activos inmobiliarios o infraestructuras, y que están orientados a diversificar las carteras generando rentabilidad en el medio y largo plazo. Y en tercer lugar estaría la inversión en capital riesgo a través de nuestra gestora Mar Private Equity, invirtiendo en el largo plazo a través de fondos especializados con alta diversificación y con una vocación claramente internacional. Bueno, pues yo le voy a rascar un poquito más a ver, porque es interesante, da confianza. Pero ¿qué estamos hablando de las rentabilidades para el cliente? Que esto también es interesante, aparte de los vehículos. ¿Qué están proporcionando esos vehículos a los ahorradores? Perfecto, pues os cuento, Carmen. A lo largo de estos años hemos llegado a coinvertir con más de 9.000 clientes a través de la coinversión líquida de las SICAVs institucionales. Modalidad que a cierre de 2024 ya sumaba un patrimonio cercano a 1.900 millones de euros. En cuanto a la modalidad de coinversión no cotizada, desde 2008 el Grupo Bancamark ha comprometido más de 3.900 millones de euros en activos y líquidos. Y aquí viene un poco el dato, y es que el múltiplo de recuperación de rentabilidades de este tipo de proyecto ha sido de 2 veces en el caso de proyectos en economía real. Y en este tiempo más de 3.900 coinversores han participado junto al banco en diferentes inversiones. Y por último me gustaría acabar remarcando que para los inversores que cumplan con el perfil de riesgo, con los conocimientos necesarios, con la experiencia y el plazo necesario para este tipo de inversiones, la coinversión es un excelente complemento para esquivar los riesgos e incertidumbres económicas propias de los mercados financieros, como estamos viviendo en este momento. Pues está todo dicho. Entren en Bancamark, en su web o en las puertas de cualquiera de sus oficinas
Y ahí tienen toda una panoplia de productos, siempre con la tranquilidad de que es el banco más solvente de España. Don David Espeja, responsable de comunicación de Bancamar, muchísimas gracias una semana más por asesorarnos y por contarnos pues todas estas cosas a las que les queremos que sigan con ese éxito y que les vaya rematadamente bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Y qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras, porque fíjense, llévate el móvil que te gusta, el televisor de gran pantalla, o ese gran frigorífico americano que necesitas, o una bici, o un bolso, hasta el sofá. Financiación total para todo lo que te gusta o lo que puedas necesitar. Con la financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y muchísimo más. Además, no cargues con tus bolsas, gracias al servicio Carta de Compra que te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras. Y así, además, puedes financiar todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda web y app del Corte Inglés, la financiación que mejor te viene. Hasta el miércoles tienen tiempo, 4 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Y otra de este gobierno, si es que no ganamos para eso, otra y otra. Venga, era el Banco de España, no, ahora la banca privada. El BBVA y su OPA, que llevan ya año y pico arrastrándolo. ¿Por qué? Pues porque el opado es el Sabadell. ¿Y qué pasa? Pues que los de Puigdemont pues no quieren que se vaya de canta, no quieren la OPA ni a tiros. ¿Y qué está haciendo Sánchez? Pues patada al balón, plato chino, a ver si gana tiempo, para arriba y para abajo. Ahora hago una consulta, que ni consulta no tiene que consultar a nadie, porque a quién le interesa si no es accionista, ni es inversor, ni es cliente, ni es trabajador, lo que pase con la OPA. Ahora ha ganado un mes mandándolo al Consejo de Ministros, que es otro patada al balón, para ver Jun qué les tiene que decir, porque le va a poner unas condiciones que igual, no sé, me arriesgo a decir esto, pero vamos, se ve y huele que apesta de que le van a poner unas condiciones. Si es que el gobierno sigue en pie, le van a poner unas condiciones al banco que va a tener que tirar la toalla. ¿Por qué? Pues porque el que manda aquí es Jun, punto y cierre. O sea, una empresa privada, 2 empresas privadas, los que tienen que decidir son sus accionistas, si les gusta o no les gusta, si les parece bien o les parece mal. Perdona, ya ha hablado la CNMC, ha hablado Bruselas, ha hablado todo el mundo. El Banco de España. Pues ya está, o sea, que ha hablado todo el mundo. Sí, a ver, yo creo que en este tema lo de los accionistas es muy importante porque se habla, no, los grandes bancos, hay mucha gente que dirá, un sector muy intervenido, que es verdad. Pero claro, yo me estoy imaginando a los accionistas de cualquiera de las dos partes que tuvieran intención de acudir, pues los accionistas del Sabadell o los accionistas del BBVA, que estuvieran pensando que podía ser un buen movimiento para su banco, y que es gente que todo esto les puede hacer perder mucho dinero, para empezar. Y claro, ellos dirán, oiga, yo compro acciones de un banco privado, como tú dices, con un riesgo, que eso tiene como cualquier inversión en bolsa, con unas expectativas de que el negocio pues vaya bien, me fío de sus directivos, creo que lo van a hacer bien, mal, o incluso en los primeros pasos tras la OPA, puede haber gente que dijo, pues creo que es un buen momento para comprar, pero esto puede ser un buen negocio. Y de repente ahora, una decisión tan discrecional te hace un daño, te puede hacer un boquete en el patrimonio, te puede hacer, o no generar por lo menos las rentabilidades, las expectativas que tú tenías, oiga, pues a esos accionistas. Y luego esos malvados accionistas, entre comillas, malvados. Sí. Y luego una segunda derivada, y es cómo lo están haciendo, porque como decía antes con lo de Escrivá, si quieres hacer el ministerio número 23, dilo. Pues esto, si quieres vetarlo, vétalo. Claro. Y vete a Europa y di, lo veto porque la ley me lo permite, además lo puedes hacer. Y no quiero... No. Porque si fuera eso, podríamos discutir, es bueno o malo, pero por lo menos sabemos a qué atenernos todos. El que lanza la OPA, el opado, los accionistas. No. Lo que haces es embarrar el terreno de juego, meterlo en estos... ¿Cuántos llevamos ya?
más de un año. Año y un mes creo que es. Sí, sí. Completamente absurdo, a base de alargar el proceso. Lo que está buscando el gobierno claramente es que el BBVA se retire, diga, no me merece la pena seguir gastando dinero y recursos en esto. Y es que eso es lo peor. Todavía sería mejor que lo prohibiesen a que se tiren un año y medio. Bueno, acabaremos en 2 años o 2 años y pico, con un nivel de inseguridad brutal en el que nadie sabe a qué atenerse, ni unos ni otros, si se va a poder hacer la OPA o si no. Y, mientras tanto, desde Europa y cualquier inversor más o menos racional diciendo, o sea, que si yo me meto en España y trato de hacer una operación corporativa con un mínimo de impacto, me voy a tener que tirar 2 años preguntándome si puedo o no puedo hacerla y sometido a este nivel de arbitrariedad. Y claro que eso tiene impacto también en la economía española. No, pero es que además, Luis Fer, es que no es el gobierno, es que es un socio del gobierno, que es un fugado de la justicia, que está ahí en Waterloo, que tiene 7 escaños y que es el que está diciendo lo que hay que hacer en esta operación. Pero que haya un partido con un tío en Waterloo que diga lo que quiere en este partido... No, sí, el que le hace caso, claro. Puede, o sea, quiero decir, y Esquerra también quiere que se vaya esto al garete, y PNV también está de acuerdo. Hasta el PP en su día dijo que dudaba de que esto fuera bueno para la competencia y para la pequeña y mediana empresa en Cataluña y estas cosas. Dicho lo cual, esto no debería interesar, quiero decir, no debería ser el motivo o la razón detrás de la cual se esconda la decisión que vaya a tomar el Ejecutivo. Si el Ejecutivo viera, en este caso, después del análisis de competencia, que aunque competencia dé su visto bueno a la operación, con unos remedies que además el BBVA ha aceptado, y aún así viera riesgos de competencia, una de las decisiones que podría haber tomado Carlos Cuerpo habría sido decir, bueno, como consideramos que todavía hay riesgo para la competencia, ponemos condiciones adicionales. Si el BBVA las acepta, perfecto, hágase la operación. Eso sería una... Bueno, pero es que eso sería el mundo de Yupi, Luis. No, pero eso debería ser como tendría que haber sido las cosas. No, si le va a poner condiciones, pero le va a poner tales condiciones que va a tener que tirar la toalla. Al final, claro. Bueno, pues que lo hubiera hecho a las 2 semanas. Pero ¿dónde está entonces realmente la preocupación por la competencia? El hermano, Ábalos, Koldo. No hay interés por la competencia. ¿Dónde está el interés de los propios accionistas, como decía Domingo, que al final, después de año y pico, van a ser los únicos que no van a poder decidir sobre la operación que les interesa directamente porque son los propietarios de 2 empresas privadas? Es que ya es alucinante. Vender esto en Europa no tiene un pase. El Banco Central Europeo dio el placet. La Comisión Europea ha dicho que va a vigilar mucho si la operación se tuerce, qué explicaciones se dan. Porque además, si es competencia la que en 2 fases... Que oye, que nos están diciendo que el proceso de análisis de la CNMC ha sido una chapuza de proporciones épicas. Pero chapuza o no, lo llevó a fase 1, no contento con ello, lo llevó a fase 2, que no suelen ir estas operaciones a fase 2, lo llevó a fase 2, que quiere decir un análisis todavía más profundo, y después de hacer un análisis todavía más profundo y poner sus famosos remedies y condiciones, dijo que ok a la operación. Entonces, competencia no tiene ningún problema. Europa no ve ningún problema. El BCE no ve ningún problema. El Banco de España no ve ningún problema. Y tenemos al gobierno que lo manda a una consulta. A una consulta en la que pregunta cosas como: ¿considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que puedan verse afectados por la operación BBVA Banco Sabadell? A Popeye. Con Von Mises y Popeye ahí votando en la consulta. Dicho lo cual, la consulta terminó. No nos han dicho. Hombre, ¿cómo nos van a decir? No nos han dicho que nos tendrían que decir. Han participado 500 gamberros y han dicho tu padre. Los únicos que nos hemos metido ahí hemos sido los periodistas que queríamos hacer gracias o que queríamos publicar una columna sobre la Breame Medera. Bueno, y algún tuitero que habrá dicho... algunos sueltos, pero ¿tú te crees que un español medio que va a perder el tiempo en meterse ahí? Diría, no se metió nadie. ¿Qué es la operación esta? BBV Sabadell, pero esto no estaban ya juntos. Pero bueno, al final dices... ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Qué va a pasar al final? Pues pasará lo que quiera el gobierno. Y lo que quiera el gobierno, los independentistas catalanes. Lo que quiera el gobierno, que será lo que quieran los independentistas catalanes, poco o nada tendrá con ninguna de las razones que habría o para aceptarla o para rechazarla, sino que será un interés político para mantenerse de nuevo un día más en la Moncloa. Esto es lo único. Bueno, pues otra cosa que queda pendiente de este putrefacción que ya es el gobierno. Bueno, ahora quiero aprovechar para recordarles algo que nos han contado aquí responsables ya de Civislem, pero yo se lo recuerdo porque
Cibislen es una plataforma de inversión inmobiliaria muy interesante, ofrece garantías en todos sus proyectos, ofrece rentabilidades que van del 10 al 13% anual. Importantísimo, puedes invertir desde 250 euros, porque es verdad que todo este tipo de cosas la gente dice, puf, pero habrá que tener mucha pasta y tal. Bueno, pues no, desde 250 euros. ¿Quieren más datos? Pues www.cibislen.com. Y ahora les voy a hablar de un tema que nos concierne a todos, que es el cuidado del medio ambiente. Para ello nos remontamos al Acuerdo de París de 2015, donde muchas empresas tuvieron que aumentar sus esfuerzos para contribuir a limitar el calentamiento global. Como no podía ser de otra manera, Banco Santander es consciente de la importancia de afrontar este asunto y está comprometido con los desafíos marcados. La entidad comenzó a medir su huella ambiental en 2001 y desde 2011 las diferentes iniciativas de eficiencia energética y sostenibilidad implantadas ya han permitido reducir cerca del 86% de sus emisiones. Además de esto, el 96% de la energía que ha consumido la entidad en 2024 en los 10 países en los que opera ha sido generada por energías renovables. Y no solo eso, Santander tiene ya puesta la mirada en un nuevo horizonte, el año 2030, con un plan de eficiencia energética y sostenibilidad que incluye más reducción de consumos, menos emisiones directas e infraestructuras más eficientes. Bueno, antes de ir a otros asuntos que son también muy interesantes, como el asunto de las energéticas y el asunto de Trump, que nos va a volver locos a todos, a nosotros, a los tribunales suyos, a los norteamericanos y a todo el mundo, muy breve una pincelada de cada uno, lo de las bajas laborales que está ocurriendo en este país. O sea, solo en el primer trimestre de este año, 3 meses, han subido un 10%, ya son más de 5.000 millones de coste para las empresas y lo que me parece ya increíble y es que las bajas de pocos días por enfermedad han aumentado un 76% en un trimestre. O sea, pero ¿qué está pasando? O sea, esto de que es verdad que las mutuas tendrían más ojo o lo llevarían de otra forma que no el médico que se ve un poco como, digamos, como en la que a mí, o sea, que yo no quiero líos, que te duele la espalda, pues toma la baja. Probablemente sí, digamos, ahí, o sea, está claro que el sistema de incentivos desde el punto de vista de los médicos está completamente distorsionado, porque el médico al que tú acudes para pedirle la baja, hay 2 errores, ¿no? Que siempre, esto les gusta mucho a los economistas, a los estadísticos, ¿no? Error tipo 1, error tipo 2, ¿no? Esta idea de ¿qué pasa si yo a un sano le digo que está enfermo? Firmo que está enfermo y le doy la baja y el tipo está sano. Pues no pasa nada, que la empresa pierde dinero, al médico eso no le afecta mucho. Exacto. ¿Y cómo se va a demostrar eso? Pues el tipo está una semana en su casa con una baja y al lunes siguiente vuelve a trabajar y se tira una semana en una baja que no debería haber tenido. Bueno, pero imaginemos el segundo tipo de error, es decir, un médico que dice, no, tú estás sanísimo, vete al trabajo y luego un mes después se demuestra que en realidad la persona está... ¿Quién? Por eso no quiere líos. Claro, ¿quién carga? El médico. Entonces ahí, eso pasa en todos los países, no solo en España, hay una distorsión, pero luego a esa distorsión está el elemento que para mí es más preocupante, que genera más problemas, y es que el mercado laboral español es completamente disfuncional. Las normas que rigen el mercado laboral español en lo que hace referencia a la relación entre las empresas y sus trabajadores están completamente desvirtuadas, y a partir de ahí es lógico que este tipo de fenómenos se sucedan. Pues, y todos tenemos la sensación en ocasiones, claro, pero es que hay gente que son profesionales de las bajas, claro que hay gente que son profesionales de las bajas, los conocemos, y hay otros que sin embargo no. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y cómo puede ser que ese profesional de las bajas esté 5, 10 o 15 años en la misma empresa y todos sus compañeros saben que es un profesional de las bajas? Lo saben los jefes, los compañeros, todos. Es un cara dura para la empresa y para sus compañeros, y sin embargo la siguen lanzando, porque tenemos un mercado laboral especialmente disfuncional en el que no funcionan los mecanismos clásicos de la oferta y la demanda, y a partir de ahí todo está viciado. Desgraciadamente, pues ahora podemos tener repuntes. Pues ¿por qué razones? Pues no lo sé. Yo sinceramente a mí eso me cuesta más verlo, cuál es el elemento coyuntural que haya podido impulsar esto en este primer trimestre. Pues quizás dice mucha gente que ha cambiado mucho la mirada de algunos trabajadores con el COVID. Bueno, a lo mejor es simplemente una tendencia continua, vas creciendo poco a poco y de repente hay un momento en el que se dispara. Pero todo nace de lo mismo, un mercado laboral disfuncional. Bueno, pero es que, Luis Fer, es que ya hay cerca de 1,5 millones de personas que no van a trabajar, o sea, directamente. Bueno,
O sea, ni un día. Eso es así. Y en el caso, además, de las empresas públicas, ayuda a subir mucho la estadística, porque creo que el dato de Correos era que cada día había como 5.000 trabajadores que estaban de baja, de manera sistemática. Cada día del año, 5.000 personas. Van a cerrar muchas oficinas de Correos. Estaban dados de baja. Pero a ellos no les afecta tampoco a esos trabajadores. Bueno, vamos ni al servicio de Correos. Ni al servicio de Correos. Bueno, perdona. No, pero a ver, que esto es así, y es así, y como decía Domingo, al final es un mercado de trabajo disfuncional y que además no se está corrigiendo. Quiero decir, si se hubiera identificado por parte de los reguladores como un problema dentro del mercado laboral, se hubiera intentado poner remedio. Sin embargo, a lo que se trata de poner remedio, al menos por parte de este gobierno, constantemente es a que no parezca que es lo que es, ¿no? Que no parezca un mercado laboral precario, cuando lo es, y cada vez más precarizado, un mercado laboral donde hay muchísimo trabajo, cuando en realidad se está metiendo casi la mitad de la gente que está en el paro, se mete debajo de una alfombra para que no se vea, pero en realidad son gente que quiere trabajar y no puede. Por eso en realidad el dato de paro está más cerca de los 4, por encima de los 4 millones de parados, y no en los 2,5 que dice el gobierno. Pero todo esto se sustenta con un sistema garantista de ayudas, de pagos y de mutualidades que al final, ¿qué hacen? Acercarnos, para que la gente nos entienda, cada vez más es uno de los elementos que nos acerca a la Argentina de los Kirchner. Lo hemos dicho muchas veces, sé que es un recurso muy manido, cada día nos parecemos más a la Argentina peronista, pero es que es verdad. Pero pues es que lo de Leire es a lo Cheli. A lo Cheli, cada día nos parecemos más. Cada día me encuentro con más gente que dice, oye, yo querría, al final, si esto se quita, pues voy a tener que trabajar en lugar de cobrar una paga. La verdad que los incentivos que hay a no trabajar son cada vez mayores, cada vez más jugosos y cada vez detraen más recursos de la parte productiva. Si vamos los activos y los pasivos, estamos ya en el 1-1. El mercado laboral español está diseñado para premiar al golfo, al caradura. ¿Y qué ocurre? No solo premia al golfo y al caradura que venía de casa, sino que hace que gente que de origen no eran golfos y caraduras van viendo a quién les va bien y a quién les va mal y se van haciendo golfos y caraduras cuando con unos incentivos y una legislación correcta no acabarían ahí. Bueno, pues más claro el agua. A ver si alguien... No van a hacer nada. No sabemos... si lo que vamos a hacer ahora es reducir la jornada laboral. Este gobierno, desde luego, no, porque lo que va a hacer es empeorarlo más aún. Vamos a ver si viene otro en algún día y hace algo o tampoco. Dice, bueno, ya que está ahí, pues lo utilizo. ¿Cuántas veces le hemos dicho que la inflación es el peor enemigo del ahorrador? Pues hoy también. Porque ¿sabe usted que si no ha movido su dinero en los últimos 20 años ha perdido el 50% de su valor? Bueno, pues Libertad Digital organiza un curso de estrategias de inversión y gestión de patrimonio para aprender a invertir en las mejores empresas, los mejores fondos de inversión, en oro, en inmobiliario, en fin, en todo lo que necesita saber para ver crecer su dinero. Solicite información sin compromiso en libremercado.com o en el 915239722, 915239722. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras. Llévate el móvil que te gusta, el televisor de gran pantalla, ese frigorífico americano que necesitas, una bici, un bolso, vamos, hasta un sofá. Financiación total para todo lo que te gusta o lo que necesites. Con la financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, en fin, en todo. Además, no cargues con tus bolsas porque hay un servicio carta de compra que te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras. Y así puedes financiar todo en un solo ticket, además. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda web y app del Corte Inglés, la financiación que mejor te viene. Tomen nota, hasta el miércoles 4 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulte condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Lo que realmente importa. Bueno, esta es corredor, ¿no? Es decir, soy yo, no, es corredor. Que todavía estamos esperando a que nos diga algo. Yo creo que ya no pinta nada porque ya le han metido a dos, una de Ezquerra y a González Laya, con lo cual ya yo creo que es calienta que sales porque ya es cuestión de un tiempecillo. Pero el caso es que seguimos sin saber qué pasa con el apagón. Las eléctricas están muy enfadadas porque les quieren echar el muerto, obviamente. Y luego sí que están más unidas, no solo en esto, que quieren participar en todo este cachondeo de los datos, millones de datos,
que los tienen todos desde el primer día, lo saben perfectamente, pero sí se han unido y especialmente esta semana han hecho pública su propósito de pedir al gobierno que no se vaya adelante con el plan del cierre de las centrales nucleares. Y que creo que esto es muy importante en este momento por lo que hemos vivido, por lo que sabemos de la nuclear, por la necesidad que tenemos de compensar esta ideología sectaria que es vamos a probar a ver si somos los más verdes del mundo, que esto ya lo hizo Zapatero y nos costó un pastón en su momento todo este asunto de la eólica y la renovable. Un déficit de tarifa 70.000 millones de euros. Exactamente, éramos muy verdes, pero nos costó un pastón y encima el recibo de la luz también tampoco es que fuera tirado. Bueno, no sé cómo veis, si veis realmente que haya un movimiento serio por parte de las eléctricas y que el gobierno ha dado algún toquecillo, alguna idea, nos ha transmitido de que efectivamente se lo están pensando. Hombre, yo creo que el apagón va a suponer digamos que hace mucho más complicado que el gobierno mantenga sus planes previos. Está claro que sí, incluso que lo quieren. No, otra cosa es que ellos quieren mantener sus planes previos, pero no es tan fácil. No es tan fácil porque además tampoco es un gobierno, si tuvieran 220 escaños, pues te diría, pues sí, pero es que tienen lo justo. Tiempo. Entonces, ¿por qué le ha dado a Enresa ya presupuesto para que vaya iniciando lo tal? No, a ver, yo creo que quieren mantener todas las opciones abiertas y desde luego quieren que si finalmente se mantienen las centrales nucleares abiertas, poder venderle a su electorado que ha sido en contra de su criterio. Hay una parte del electorado de izquierdas que está completamente en contra de la energía nuclear y especialmente en ese electorado en el que luchan PSOE, Consumar y Podemos, yo creo que ellos sienten que a ese electorado le tienen que vender que si se mantienen abiertas es porque no les ha quedado otro remedio, porque han presionado desde Europa, porque si no había problemas o riesgo de otro apagón, pero quieren también marear la perdiz. Pero yo creo que sí, que el apagón digamos que va a generar una conversación, un debate público, ya lo está haciendo, en el próximo año y medio, de, oiga, no podemos depender solo de renovables. Porque llevamos un mes en el que hay muchas cuestiones que nunca habían estado encima de la mesa que lo están. Que si el mix energético, que, oiga, ¿por qué ahora estamos tirando de gas y hemos bajado el peso de las renovables en el mix? Todo esto, está claro que el gobierno no quiere que salgan unas conclusiones más o menos limpias, nítidas, que sean claras sobre qué pasó. Pero la gente se ha coscado, claro, pero vamos. Se va a ver. Entonces, que no va a ser tan fácil cerrar las nucleares como si no hubiera ocurrido el apagón del 28 de abril, pues yo creo que es así. Otra cosa es que el gobierno está muy ideologizado y a ver qué pesa más. Tú ahora le dices a un amigo que no tiene nada que ver con el periodismo ni nada y le hablas del mix energético y el tío lo sabe. Tío te dice, van calando temas que dice la gente, sí, y te habla de las renovables, porque entonces resulta que era la inercia, que no entraba a las tal, o sea, se lo sabe todo. ¿Tú crees que serán capaces, por ejemplo, de seguir adelante, pero, por ejemplo, no cerrar las catalanas? Suponer, por ejemplo. Capaz. El gobierno puede ser capaz de todo. Es más, le veo capaz hasta de cerrarlas todas. De seguir adelante y cerrarlas todas, lo cual sería un suicidio energético. Lo que pasa es que no le pilla, de proporciones, no le pilla por los años. De proporciones épicas. Si siguen en el 31, como dice Sánchez. Quiero decir, a Sánchez le da igual. A Sánchez le da igual que haya 14 apagones al año. Es que le da igual. Es que ha demostrado que le da igual. Y le da igual, fíjate, por varios motivos. El primero, ¿qué es red eléctrica? Red Eléctrica es el operador de la red eléctrica en España. Es el responsable último de que no haya apagones. Con lo cual, llevamos un mes estudiando qué pasó el día del apagón. Pero aquí no ha levantado nadie la mano de, oiga, veremos cuáles son las causas, pero era mi responsabilidad y la voy a asumir. Eso no lo hemos escuchado. Estamos viendo cómo le dicen que era culpa de las eléctricas, que era culpa de las malvadas empresas que por buscar más beneficios y porque la renovable es más barata no querían entrar en el mix, que es uno de los motivos que están ahí deslizando para buscar culpables en las eléctricas. No, señores, la operación del sistema es responsabilidad de Red Eléctrica. Quien tiene que velar porque no se produzcan riesgos de apagones, ya no apagones, que no haya riesgo de apagón, es
el operador del sistema, que es Red Eléctrica. Pero si es el que tiene la obligación de decir, entra tú, sal tú, venga, ahora eléctrica, ahora tal, claro, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles han sido los criterios? Que esta es la conclusión básica. ¿Cuáles han sido los criterios que han operado el sistema de la red eléctrica para que se produzca un apagón? ¿Técnicos o políticos? A tope renovables, ¿Qué no, ideológicos? ideológicos. ¿Queríamos anunciar como hemos ido anunciando? Hoy hemos funcionado el 90% del día con renovables. Hoy ha sido el primer día que solamente han entrado renovables en el mix. Claro. Somos los campeones de las renovables en Pero Europa. perdona, un día de Semana Santa que no está abierta la industria, las empresas y la gente está de cañas en la calle. O sea, Claro, ¿qué me estás contando, pero hombre? que además, si no fuera riesgoso para el sistema, si no, Que lo hagan todos los días. no supusiera Claro. un riesgo para que la operatividad del sistema funcione, para que los mecanismos que hacen que la luz llegue a todas las partes de España estén en riesgo, chico, a mí me parece estupendo. Si no hubiera un riesgo, oye, fantástico que haya todas las horas de renovable. Y ahora además, que es una tecnología barata, no como cuando nosotros la pagamos, que era infinitamente más cara de lo que es ahora, pues oye, fantástico y estupendo. Pero es que resulta que no es así. Resulta que la realidad es diferente a como le gustaría al gobierno. Y aquí, por mucho que los expertos le dijeran al gobierno, se emitieran informes que hemos conocido, que Red Eléctrica conocía, que se mandaron a Europa, pese a que hubiera informes que decían que eso no se podía hacer, que eso era jugar a la ruleta rusa, que eso era todos los días salir con el combustible justo para llegar a destino y que como tuvieras algún problema no llegabas, que era montarte en un coche a todo trapo sin cinturón de seguridad, por mucho que le dijeran eso al gobierno, dijo, a mí plin. Igualito que hizo el gobierno cuando Chernobyl, igual. Bueno, ahora A mí, seguimos, Plin. que Bueno, vamos pues con la noticia de la semana de Telefónica, porque fíjense que el 80% de las empresas, a pesar de todo lo que hemos comentado antes, no encuentra personal, y menos cualificado. Las razones son varias: falta de relevo generacional, brecha educativa, condiciones laborales poco atractivas y la creciente dificultad para fidelizar talento. Es un estudio publicado esta semana por Grupo Clave. A pesar de que el año pasado se quedaron 150.000 vacantes sin cubrir, todavía 8 de cada 10 compañías, como les digo, tiene dificultades para encontrar personal cualificado. Si queréis vamos con Trump o tenéis que rematar algo de esto. ¿Te rematéis algo de esto o vamos con Trump? No, a ver, sobre el Porque sistema lo de eléctrico. Trump... A ver, el sistema eléctrico, lo que sí que hay que decir es que este último asunto es muy importante, lo que decías de, ha habido un día que hemos operado solo con renovables, dices, un momento. No hay nada gratis. Esta es la clave. Dices, ¿puedo tener un sistema eléctrico en el que tenga la mayor capacidad instalada de energías renovables por habitante, por ejemplo, o por capacidad de producción de Europa? Sí lo puedes tener, pero eso tiene un coste. Si quieres tener eso, puedes tenerlo y puedes no tener tecnología de respaldo como la nuclear, y entonces tendrá un coste, que será riesgo de apagones. Puedes tenerlo y puedes tener tecnología de respaldo, y entonces tienes que pagar las dos cosas, la renovable y la de respaldo. Lo que no puedes hacer es decir, como dice el gobierno, que puedes tener toda esa energía renovable esos días que te apuntas la etiqueta verde y que eso va a ser gratis. No es gratis. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el día del apagón es, yo creo, uno de los primeros momentos en los que los españoles dijeron, o sea, que la apuesta renovable no solo tiene el coste del déficit del sistema, todos esos miles de millones que nos hemos gastado este año, sino que además tiene un coste en términos de fiabilidad, que era algo en lo que el sistema español era especialmente bueno, que era muy robusto. Pues sí, tiene el doble coste. Asumámoslo, y si no lo queremos asumir, digamos, oye, pues entonces tendremos tecnologías más contaminantes, o tendremos tecnologías como la nuclear que nos gustan menos, pero lo que no podemos hacer es vivir en esta especie de mundo mágico, un poco de piruleta de todo lo podemos tener todo a la vez sin ningún coste, ¿no? Pero Eso que no es además posible. fue una mentira con pies de barro, como se vio, porque en cuanto lo hicieron el experimento un día de trabajo, un lunes, pues se cayó todo, porque claro, tú lo haces un jueves santo, un viernes santo y dices, bueno, claro, o sea, ni la industria ni la tal, pero fíjate, cuando el trimestre del año pasado hubo que decirle a la industria, a pagar que nos vamos al garete, Sí, o sea, sí. bueno... tanto como Trump, que nos trae fritos. O sea, el jueves por la mañana todos, ¡hala! Que un tribunal superior le ha dicho a Trump que lo de los aranceles, que nos acabaron los aranceles. Y por la tarde, que dice otro tribunal de apelaciones que sí. O sea, Una corte de la apelaciones. economía mundial no puede estar así. O sea, en un solo día, dos vaivenes.
Es tremendo, es tremendo. Fíjate, pero está más loco que nunca, ¿no? Durante el programa Con ánimo de lucro estuvimos hablando con uno de nuestros analistas de cabecera para temas bursátiles, que es Antonio Hidalgo, y precisamente comentábamos esto, cómo el mercado está cambiando sus usos y costumbres, porque no estábamos acostumbrados a que uno de los riesgos de la economía fuera precisamente el mercado más importante de todo el mundo, que es el mercado norteamericano. El problema de la incertidumbre es que es doble. Es que ya no es que tengas a un tío que un día te pone unos aranceles y mañana te los quita, que se supone que antes o después va a llegar a una orilla, ¿no? No sabemos hacia dónde nada, pero tarde o temprano querrá llegar a una orilla. Lo que tenemos es, además, un país como es Estados Unidos con un sistema judicial que es capaz de anular esas mismas resoluciones que toma ese presidente, con lo cual la incertidumbre ahora sobre Estados Unidos es total. ¿Y dónde se está fijando ahora mismo el gran riesgo de lo que pasa en Estados Unidos? Pues yo creo que el gran riesgo, o al menos lo que deberíamos estar todos muy atentos, es qué pasa con la deuda americana. Estados Unidos es un país extraordinariamente endeudado, con un déficit estructural brutal que ha conseguido mantener a lo largo de los años, porque el dólar sigue siendo la reserva monetaria del mundo. Todo el mundo compra dólares, con lo cual ha podido exportar esos problemas. Imaginémonos por un momento que esta incertidumbre al final termina traduciéndose en una desconfianza total por Estados Unidos. Si eso llega a pasar y la gente empieza a desprenderse de dólares, los países de la Unión Europea se desprenden de sus dólares, Asia se desprende de sus dólares, todas las economías internacionales abandonan el dólar como moneda refugio y esos dólares vuelven a Estados Unidos, la crisis en Estados Unidos es insalvable. Y si esa crisis se produce, no pensemos que a los demás no nos iba a afectar. Ya, bueno, si dio un pasito atrás en un momento pasado, hace poco, no hace tanto, fue porque los chinos empezaron a soltar la deuda americana. Sí, a ver, para mí lo peor de y otra cosa que ya se le empiezan a ir los compañeros del partido, porque Elon Musk ya ha dicho que adiós. ¿Lo quieres ver todavía? No. Yo siempre dije que me parecía imposible que dos personalidades, dos personajes como eso se mantuvieran. Es verdad que desde el principio habían dicho que solo estaría 18 meses, pero habían fijado el verano del año que viene. Era como el momento en el que en teoría iba a salir. Lo ha adelantado un año. Y yo creo que ¿Eso te parece importante? O sea, ¿os parece relevante que personajes de esa cara se vayan o da igual? Todo el mundo tenía claro que tarde o temprano... No, a ver, me parece relevante en el sentido de que probablemente lo que iba a hacer, que era esa propuesta de recortar realmente el gasto del gobierno, pues no, estaba vacía. Pero es que es imposible. Si es que, a ver, estamos metidos en una trampa. Yo creo que Estados Unidos está metido en una trampa, como casi todos los países occidentales, de gasto público creciente, déficit y deuda, de la que le va a ser muy difícil salir. Pero es una trampa muy peligrosa. Yo cada vez me da más miedo que en un futuro relativamente cercano, no mañana ni pasado, pero sí 15, 20, 25 años, el mundo occidental en general se vea metido en una crisis de deuda como la que vivimos entre el año 2008 y 2015, que es verdad, en Estados Unidos no fue tanto crisis de deuda, en Europa sí, deuda soberana, y que eso genere una nueva recesión muy muy gorda, y no solo eso, sino problemas sociales, porque yo creo que estamos viviendo, no tanto por encima de nuestras posibilidades, como que estamos malgastando el dinero, estamos tirando los recursos en un descomunal estado del bienestar, que puede tener algunas partidas del presupuesto que sean razonables y hay otras muchas que no lo son, y que además no somos capaces, porque y cada vez va a ser menos, de cobrarle lo suficiente a nuestros ciudadanos vía impuestos, entre otras cosas, porque esos ciudadanos dejarían de trabajar, se irían a otros lugares, no te lo aportarían. No hay ningún país que haya sido capaz de establecer un sistema fiscal que soporte ese creciente gasto en el estado del bienestar, y yo creo que en algún momento eso va a romperse. Yo estoy muy de acuerdo con Luis Fer en que mucho cuidado, así en algún momento empiezan a generarse dudas sobre el dólar como moneda de reserva. Lo que pasa es que yo creo que Estados Unidos ahí lo pasaría muy mal, pero lo pasaría muy mal, peor lo pasaría Europa. Y mucho cuidado también a lo que eso puede implicar, ya no en términos económicos, sino en términos sociales y geopolíticos. Es decir,
Si nosotros nos vemos en una recesión como la de los años 30 del siglo pasado, muchas veces decimos, no, es que claro, el nazismo, no sé qué. Pues si hay otra, no ocurrirá, no aparecerá otro Hitler, pero aparecerá otro que con otras características, o aparecerá un chino que diga yo salvo, o aparecerá... Salvadores siempre va a haber... Y yo creo que eso sí que es arriesgado. En general, sobre la noticia concreta de esta semana de Trump, que se vaya Elon Musk, a mí no me preocupa mucho, yo creo que era casi inevitable. Sobre el tema de los aranceles, lo que más me preocupa es la incertidumbre. Casi vuelvo a lo que decía antes del gobierno. Preferiría unos aranceles más altos, pero que ya supiéramos cuáles son, a esta especie de juego en el que llevamos 2 meses, no tiene ningún sentido. Ponga usted ya los números encima de la mesa reales y vaya a tope, joroba usted a quien sea, pero una cosa, no puede ser todos los días, todos los días te seguimos y cada día es un que si ahora le quito a este y le pongo al otro, que sea no sé qué, que sea no sé cuánto, pero ¿qué es esto? No, es terrorífico. Bueno, ha sido un placer, chicos. Domingo Soriano, Igualmente. Luis Fernando Quintero, muchas gracias. Hoy ha estado en la producción Aya Pertusa, como siempre, y a los mandos técnicos Miriam García. Y gracias también, compañeros de Libertad Digital Televisión, y ya saben que estamos en la tele, en la radio y en todas las plataformas para que escuchen el programa. A todos los que hoy no lo han podido escuchar en directo se lo cascan, y a los que lo han escuchado, pues si lo quieren volver a oír, pues mejor. Así que a todos ustedes, gracias, buen fin de semana y hasta el próximo sábado. Economía para todos con Carmen Tomás.